Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Valenzuela. Este video más que nada es para realizar lo que es la tarea de control estadístico de la calidad, que es la unidad 2, gráficas de control para variables. El profesor se llama Juan Morales, yo Antonio Valenzuela y soy del grupo 4Y. Comencemos. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación de proceso. Eso es lo que sería gráficas de control. Y seguimos con otro dato más sobre lo mismo. Gráficas de control: los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Ahí, como podemos ver, una imagen en la cual pues es lo que da a entender con los puntos dentro y fuera, ¿no? Superiores, inferiores, dentro de lo que es la línea de línea central. ¿Cómo utilizar lo que es una gráfica de control? Punto 1. Demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de una gráfica representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de militar se muestran en 3 desviaciones estándar: arriba y debajo de la línea central. Como igual otra imagen en la cual podemos ver los puntos por debajo, como lo comenta, ¿no?, de la línea central. Seguimos con la siguiente diapositiva. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Ok, como lo miramos ahí, donde en la imagen miramos que este punto y este punto están por arriba de lo que es control superior, que viene siendo 602.474, prácticamente están arriba de ese límite, ¿no? Entonces por ahí está mal ese dato. Límites de control versus límites de especificación. No confundan límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso.
La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de las características de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Ok, aquí está una imagen igual, en la cual pues podemos determinar ahí lo que es la línea central de una gráfica de control, en la cual este es el objetivo, ¿no? El objetivo del proceso. Okay. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control, los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. Variación por causas comunes y especiales. Aquí nos dan dos imágenes, bueno, si se ponen dos imágenes, las cuales del lado izquierdo pues son las variación por causas comunes. Las especiales, pues como lo podemos ver, hay varios puntos que están fuera del rango superior y del inferior. En la central prácticamente nomás tenemos lo que son 2 puntos y otros que están dentro del margen, pero ya casi saliéndose del superior, y otros el otro saliéndose del inferior. Prácticamente son puntos que ya están pues malos, ¿no? Los que tenemos en rojo pues sabemos que son puntos no deseados. Podemos darle a la siguiente. Dice: prueba para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1, un punto más de 30 con respecto a la línea central. Dice un punto más de 3 o con respecto a la línea central, perdón. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Igual aquí podemos detectar la gráfica, pues sería el punto 2, como aquí lo indica, es un punto pues no está dentro del rango, por algo nos marca en rojo. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control mayor de sensibilidad. Ok, y igual tenemos aquí lo que es la imagen anterior, es con las mismas pruebas, ¿no? Okay. Y prueba 3. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente y decreciente, perdón. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Y aquí podemos ver el punto 3. Aquí se detecta el punto 3. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio
pero cuando un punto no se pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible, pero igual aquí tenemos la imagen. Punto 4 no es predecible. Punto 5, prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 o con respecto a la línea central al mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar los cambios pequeños en el proceso. Serían estos los cambios pequeños, el punto 5, cambios pequeños. Ok, prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 o con respecto a la línea central mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Cambios pequeños en el proceso. Aquí lo podemos detectar. El punto 6. Y la prueba 7 dice 15 puntos consecutivos dentro de un o con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Entonces aquí lo podemos detectar. Si miramos, está dentro de lo adecuado, pero se está identificando como malo, ¿no? La diapositiva 16. Prueba 8, 8 puntos consecutivos, más de uno con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Límites de control nativo. Tipos de datos. Y este punto es interesante en cuestión de que aquí nos dan los datos o se recopilan los datos de los que podemos utilizar, y dice así: tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para la variable de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Y tipos de datos, igual. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Seguimos con el mismo tema: tipos de datos, datos en procesos continuos y datos de procesos sobre atributos. Entonces dice que los continuos son los datos continuos, miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Ok, dice datos del proceso sobre atributos. Para la gráfica de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad, y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Tipos de datos. Datos de procesos sobre atributos.
de Poisson y datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos o defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Datos del proceso de atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Control estadístico del proceso. Investigar información. ¿Qué es? ¿Por qué es necesario el control estadístico del proceso? Conceptos, causas comunes, causas asignables y capacidad de procesos. Capacidad de proceso, página capacidad de procesos. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso, y la dispersión de especificación representan valores sin unidad, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad del proceso diferente. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que el 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Que son CP y PP. Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, Militar no puede calcular estos índices. Los índices CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener un proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PPL, PPI y PPK representan la capacidad real de un proceso, o como su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calcula utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar el CP y el PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá un proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si las consecuencias de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PPR difiere considerablemente con su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad del proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Aquí nos dice el CP 0.74, PP 0.53. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos y necesita mejoras.
Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no escriben qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la capacidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas combinación con otros índices de capacidad tales como CPK, PPK, etc. para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. ¿Qué son CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial de procesos tales como CPK, CPU y CPL se calculan utilizando los datos de los subgrupos en un estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la de dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL, la media. Que CCPK y CCPK es una media de capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en su estudio. CSPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores: el objetivo del proceso si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación si usted provee tanto el límite superior como el inferior de la especificación. El promedio del proceso si usted no provee un objetivo y solo un límite en especificación. CCPK es igual a CPK. ¿Cómo interpretar CCPK? Para determinar si debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Yo veo nomás el dibujo. El proceso tiene un valor de CCPK inaceptable de 0.64, tiene una dispersión tan amplia que, aunque la media se encuentre dentro de los valores objetivos, el proceso viola los dos límites de especificación. Las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. ¿Cómo interpretar el CPM? Compare su valor CPM con un valor de referencia para determinar si mejorará su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar su proceso. CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor CPM inaceptable. Objetivo. CPM moderado. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está más cerca del objetivo que con el caso de CPM bajo, así que su valor CPM es mejor. CPM alto. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene el mayor valor CPM. Listo.
Listo, Calisto. Comparación de las capacidades de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, corto plazo y general. Cada una representa una media única de capacidad del proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. La capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta, explica las diferencias entre los subgrupos. Los índices de capacidad que evalúa la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Ejemplo de variación. Ejemplo de variación general del proceso y variación dentro de los subgrupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsa cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en sus análisis, aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña. La variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Capacidad potencial y general. Las curvas de la distribución más pequeña representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real o a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos mostrada por las curvas más pequeñas. Indica que tan bien funcionaría su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se le llama capacidad a corto plazo. Gráficas de control para variables gráficas X y R. Gráficas XR. Puedo utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de su grupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Okay. Una gráfica XR grafica la media del proceso gráfica X y el rango del proceso gráfica R a lo largo del tiempo para datos variables de subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso de subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráfica de control para variables gráficas XR. La gráfica X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas. Para determinar si un proceso es estable, examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ejemplo:
Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si las temperaturas de la soldadura en las máquinas de impresión de soldaduras está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Okay, para eso vamos a ocupar lo que es Minitab, en el cual pues vamos a abrir lo que son los datos ya cargados. Sería los de XR. Ok, cuando estamos hablando de la primera gráfica, que sería esta, ocupamos estos datos. Ok, ya abrió nuestro Minitab. Aquí podemos ya ver pues que prácticamente ya están los datos ya cargados. Prácticamente para realizar lo que es esta gráfica que nos está pidiendo la XR, vamos a ir a Start, vamos a ir a Control Chart, Variable Chart y pues Xbar R, en la cual vamos a meter lo que son lo que es la temperatura, que es lo que nos está indicando. Aquí nos dice que todos serán son 5 máquinas, por lo tanto nosotros pondremos un 5, son el número de máquinas. Aquí podemos poner, bueno, aquí vamos a agregar estas opciones que son las líneas de las que vamos a trabajar, que serían prácticamente todas. Vamos a dar OK, y pues aquí, como ya lo vimos anteriormente, pues podemos poner el nombre de la gráfica. Pues en este caso ponemos gráfica XR, nada más, con eso, gráfica XR. Le damos un OK, le damos otro OK y ya nos aparece lo que es la gráfica. Vamos a hacer un poquito más grande. Y como podemos ver, prácticamente están dentro todas. Aquí podemos ver un pico que casi sale de lo que es de la banda superior. ¿Okay? Dentro de los días y los rangos completos, ¿no? Todo está correctamente. Nos decía que eran 125 días y estamos calculando 121. Está bien, está correcto, no hay ningún problema. Y pues aquí, como podemos ver, aquí así lo tengo bueno, aquí tengo mi respuesta, ¿no? Prácticamente está dentro del margen. Entonces, para esto vamos a quitar esta gráfica, no la ocupamos y borramos. Seguimos con la siguiente. Siguiente dice así: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR, igual que hace un momento, con los siguientes datos, los cuales representan 125 días igual consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas. El montaje total se tomaron 750 datos. Ok, perfecto, prácticamente igual, ¿no? Vamos a aquí, este sería el ejemplo que acabamos de leer y prácticamente aquí están los datos, ¿no? Ya previamente cargados por el profesor. Ok, pero está pidiendo lo mismo, una gráfica X, por lo que vamos a control, variable y una gráfica XR, perdón. Y pues igual, vamos a, bueno, dejar de leerla nuevamente. Nivel de succión.
prácticamente me está pidiendo instrucción si es que yo quiero hacer esto. Y aquí dice que era 6 máquinas. Igual aquí vamos a agarrar este dato y los vamos a marcar todos en lo que esté Bueno, bien, vamos a desmarcarlas para ver que se vea lo que pasa. En este caso nos arroja así. Y así vamos a dejar. Pues si podemos percatar aquí en esta gráfica que no pusimos marcados todos, prácticamente nomás detectamos un error. ¿Cuál es el error? El error fue cuando ya se sale del inferior, ¿no? Se sale de lo que es la banda inferior, por eso ya nos marca error. Prácticamente no está completa como en esta no está dando todos los datos, no está dando todos los errores consecutivos que hay, tanto en la línea central como en la superior e inferior, ¿no? En este caso. Esta sería la correcta, como lo tenemos en esta imagen acá, ¿sale? Aquí está. Okay, vamos a agregar de nuevo. Bueno, se nos pasó ponerle lo que era el nombre, igual vamos a crear de nuevo. Aquí y aquí. Gráfica XR. Listo, vamos a quitarla. Ok, seguimos con lo que es la información del XS. Dice gráficas de control para variables de gráficas XS. Puede utilizar las gráficas XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR. Okay. Una gráfica XS grafica la media del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S a lo largo del tiempo para datos de variables en sus grupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad del proceso en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para sus grupos de longitudes de piezas, tiempos de llamada o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo de un tiempo. Dice, las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera del control o no la detectarían. Vamos para visualizar. Y vamos con el primer ejemplo. Perdón. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Si podemos ver,
pues aquí se nos está pidiendo 25 máquinas, por lo cual, como lo comentamos hace 2 diapositivas arriba, está diciendo que el tamaño de sus grupos es de 9 o más, prácticamente lo que tenemos 25 más de 9 prácticamente. Entonces por eso vamos a usar lo que son las gráficas de XS. En esta opción pues vamos a utilizar los siguientes datos, no, ¿verdad? Y vamos con los siguientes datos. Ok, ya y aquí están los datos. Ok, pues de la misma manera como lo hicimos con el XR, prácticamente vamos a utilizar lo que es XS. En cuestión de los pasos van a ser los mismos, simplemente que aquí nos tiene que dar la opción XS, Xparse S. Vamos a utilizar a ver, como prueba, déjame ver nomás no. Es variable X extra. Ok, agarramos temperatura, ponemos lo que nos requería, si no me equivoco, nuevamente temperatura. Ok, 25 máquinas de temperatura, y pues aquí vamos a poner 25, que serían los números, ¿no? Aquí, como lo habíamos comentado anteriormente, vamos a poner todos los datos y vamos a ponerle un OK. Aquí podemos determinar cuántos están pues fuera de los rangos, ¿no? Tanto del superior como del inferior. En el inferior miramos que tenemos una caída hasta prácticamente como en el día 39, por ahí prácticamente. Vamos a determinar esta temperatura que sí estuvo por debajo de lo que es el mínimo, ¿no? Esta gráfica prácticamente es la que igual tenemos aquí, por ende esa es nuestra respuesta. Así fue creada, así fueron los pasos, y procedemos con el siguiente dato, que en este caso sería esta. Nuestros datos, vamos a leer. Okay. Dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio de megapascales MPI de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de XR, acá creo que está bien correcto. Ok, una fecha de XR con los siguientes datos, las cuales representan 30 días. Bueno, al parecer fue aquí un error del profesor, creo yo. Bueno, en cuestión de no lo había detectado. Ok, entonces, ¿por qué determinamos que sí es XS y no XR? Pues por los 25 máquinas que se van a utilizar, ¿no? Entonces dice: realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de destrucción en 25 máquinas de montaje. En un total se tomaron 750 días. Prácticamente vamos a agarrar lo que son estos datos y pues aquí prácticamente ya están cargados los datos. Vamos a hacer la mismos pasos para llegar a lo que es nuestra XS. En este caso nos está pidiendo succión, nomás para confirmar. Lo voy a leer nuevamente y nos dice: graficar 30 colectivos de los cuales se tomó el nivel de succión. Ok, perfecto. 25, si no me equivoco, 25, ok, sí. Y bueno, vamos a detectar aquí estos datos, vamos a palomearlos y bueno, gráfica XS. Gráfica XS, ok, perfecto. Y aquí podemos ya determinar qué es lo que nos está dando correctamente. Sería esta misma gráfica.
en el cual miramos que hay un punto negativo de acuerdo a los datos ya previamente cargados. Se toma aquí en cuenta que pues, hay un dato negativo, color rojo en pocas palabras. Estuvimos uno al pie del superior, en el cual pues está dentro al fin y al cabo, ¿no? Dentro de los parámetros adecuados. Cerramos esta, cerramos esta otra, listo. Ok, prácticamente aquí acabamos. Este es nuestro cuadro. Ok, perfecto. Pues aquí prácticamente lo que es nuestra teoría y ejemplos ya terminaron. Seguiríamos con nuestro proyecto. El proyecto pues prácticamente es utilizado este proyecto pues bueno, este ejemplo que voy a dar es prácticamente utilizado a lo que es aplicado en el campo laboral, en el cual pues decidimos hacer una pequeña pues tipo pregunta, ¿no? Cómo resolverlo y poder así mostrarlo ya sea en Minitab. En este caso pues pusimos así: en una empresa donde nos dedicamos a dar soporte a personal externo, se desea saber si las 10 máquinas, aquí de primeras y explicando esa parte, detectamos pues que son 10 máquinas. En lo que es en el campo laboral trabajamos hasta 10 personas, se puede decir que un poquito más, pero los que están dentro de mi entorno somos 10. Prácticamente trabajamos con lo que son pues teléfonos y computadoras. En teléfonos se me hizo más fácil hacerlo a máquinas de CPU, lo que son las computadoras, ya que prácticamente están prendidas las 24/7. Entonces por ende llega a tener una temperatura pues en tiempos calurosos llegan a tener una temperatura ya fuera de lo normal, a veces ni aunque no esté en tiempo caluroso, ¿no? De igual manera, termino de leerlo. Se desea saber si las 10 máquinas CPU que están trabajando se encuentran estables y por parámetros adecuados de temperatura, ya que están en función las 24/7, y si la velocidad es estable, ya que dichas características son críticas para la buena atención al cliente. Dichos valores fueron recopilados 15 días consecutivos. No tuvimos muchos días para realizar estos datos, por eso nomás alcanzamos a darle hasta lo que fueron aproximadamente 15 días, en los cuales pues sacamos datos de lo que era bueno, pongo lo que era el Minitab y explicarlo un poquito mejor. Aquí lo agrego, aquí dice sacamos lo que es la temperatura y la velocidad de la RAM. En este caso estamos hablando de cuánta RAM tienen. Debido a que esto es que debido a la memoria RAM podemos determinar a veces la temperatura. Si tiene mucha RAM, pues puede decir que la máquina va a trabajar mejor y va a hacer que no se sature, pero no quiere decir que no vaya a tener pues temperaturas más o menos altas. Sabemos que una máquina, un CPU como máximo, o mejor dicho, para que no se sienta fatigada la máquina y no se nos apague, ya que eso es lo que provoca en dado caso que pase los límites de temperatura, tiene como máximo 75 grados. Estando en 70 te puede decir que estás pues sobrecargando la máquina. Llegas a 75 y es mejor apagarla. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que se te apague, se proteja la máquina, o que pues sí, se prenda o se haga corto, no sé. Bueno, que hay varias formas de le pueda pasar a temperaturas altas, pero pues de la primordial es que no se te descomponga. Entonces pues no hay que tratar de sobrecargarla, ¿no? Pero como mínimo las temperaturas son 70-75, las cuales pues de nuestras máquinas la más alta fue como de 60 y algo. Hay una que nos llegó a 10, a 70 de temperatura, la cual pues si actuamos rápido para
poder mantenerla protegida, ¿no? De primera, pues poner una pasta térmica, la cual pues hace que lo que es el procesador se mantenga frío, ¿no? Que hace que requiere que esté a una buena temperatura lo que es el procesador. Entonces, para hacer esta gráfica, pues vamos a utilizar lo que es XS. Esto debido a que estamos hablando de 10 máquinas, bueno, estamos hablando más de 9 máquinas. Entonces vamos a usar las gráficas de XS, perdón. Tenemos aquí XS. Aquí podemos poner lo que es temperatura, la velocidad de la RAM. Sinceramente no he hecho la prueba. Ok, perfecto. Quitamos y vamos a hacer la de la velocidad de la RAM, nomás para hacer una comparación. Vamos a poner las 10 máquinas que hay y vamos a poner todos estos. Okay, y le vamos a poner que nos arroja esta gráfica, y vamos sobre la de RAM. Son 10 máquinas, aquí debería estar esto. Ok, perfecto. Velocidad, aquí está. Okay, si podemos checar, aquí tenemos bastantes puntos malos en cuestión de la misma temperatura, ¿no? En la temperatura miramos que no hay una estabilidad completa. ¿Por qué? Porque nuestra media es de 48, pero tenemos bastantes equipos que se habían pasado de 60. Aproximadamente fueron 2 equipos que llegaron hasta 65, 68, 70, que estuvieron así y no se les pudo dar un soporte a tiempo, en los cuales pues, nos vimos afectados hacia el cliente. ¿Por qué? Porque somos 10 personas que estamos atendiendo, ok, sí, pero de esas 10 personas con esas 2 máquinas caídas prácticamente quedamos 8. Esas 2 personas tienen que darle soporte a su misma máquina, ya sea con apoyo de nosotros o ellos mismos, ya que tenemos que tener el conocimiento para hacerlo, ¿no? En este caso, ¿qué provoca? Sí, darle una atención al cliente tal vez un poquito más rápida. ¿Para qué? Para poder sacar todo el trabajo. Entonces eso sí nos perjudica. Estos son mis datos para la temperatura de nuestros CPUs, en los cuales pues podemos ver que no están tan estables como debería de estar, ¿no? Aquí nos aparecen, voy a explicar esa parte, aquí nos aparecen puntos malos hacia abajo, al inferior. Literalmente, mientras más fría esté, mientras menos grados tenga, mucho mejor. Así es que no hay ningún problema por esta parte. Aquí me lo marca como malo, pues sí, porque son como los límites del mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, literalmente no es que esté mal esos están bien. Simplemente como aquí me está marcando un mínimo y un máximo, pues me los marca como malos, pero literalmente no. Literalmente son buenos números estos, todos, excepto ya sea que no está en rojo, pero se está pasando o está llegando a un límite de 60. Prácticamente pues podemos ahí determinar esa parte, ¿no? Prácticamente este es mi proyecto, en el cual no está agregado a lo que es aquí, pero pues prácticamente lo hice para ustedes. De mi parte sería todo. Un gusto, hasta luego.